Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Buenas tardes o buenos días, es el mediodía. Estoy con Diego Ayo, esto es Lucha Libre. Agradecemos a Amalia Pando y Roxana Lizárraga por invitarnos tan gentilmente a estar con ustedes en un debate que debe ser fuerte y profundo. ¿Cómo estás, Diego? Feliz, con el honor de compartir hoy día contigo. Yo suelo estar los viernes, pero por cuestiones laborales me tengo que ir a Santa Cruz. Así que agradecido de estar contigo y por supuesto un saludo caluroso a Amalia y Roxana que nos auspician y nos hospedan en su casa, ¿no? Acabas de publicar un libro que me parece absolutamente llamativo. No lo he leído. Y el libro, para todos ustedes, titula El cartel de Evo, un modelo de corrupción en Bolivia. Hemos acordado con Diego conversar sobre este libro y conversar sobre el tema de la corrupción en el presente gobierno. Es un tema fundamental. Yo personalmente pienso que en parte el gobierno no quiere dejar el proceso de la reelección, no quiere dejar de postular a Evo Morales y a Álvaro García, porque hay mucha corrupción que esconder y muchas cuentas que abrir hacia el público en general los siguientes años. El gobierno va a tener que rendir cuentas. Dime, Diego. Bueno, mil gracias por el chance de poder hablar de este tema, porque tiene relación directa con lo que estamos viviendo hoy en día. La ley de organizaciones políticas, ¿en qué se relaciona con el cártel de Evo? Un modelo de corrupción para Bolivia. Este es un trabajo, y quiero enfatizarlo, no de un fiscal, no de un juez, no de un policía, de un politólogo. Y lo que construimos aquí es un marco teórico para entender cómo funciona este modelo. Y funciona como modelo. La tesis central de fondo es mostrar que la corrupción no ocurre pues por un hecho aislado, por la codicia de 2 o 3 funcionarios, no por una cuestión excepcional. No, aquí la diferencia entre corrupción exógena o endógena es crucial. La corrupción es como una heridita en tu dedo que la puedes curar simplemente poniéndole alcohol, o están putrefactos tus riñones, tu corazón, tus pulmones. La hipótesis de este texto es que en realidad están putrefactos al interior de tu cuerpo distintos órganos que conforman parte de tu esencia, son parte de tu esencia. Y concluyo con una tesis para que sigamos conversando. La certeza central es de que han constituido este monopolio, y por eso el cártel, ahorita explico la noción de cártel, para perpetuarse en el poder. Porque si tú abres una empresa, Ricardo, de hot-dogs, y te dicen, bueno, tienes la posibilidad de vender tus hot-dogs 4 años, pero si te está yendo bien y los negocios aumentan y vendes hot-dogs, no te quieres ir, pues, te quieres perpetuar. Y lo que haces es eliminar a toda tu competencia, a todos los hot-dogueros de la esquina los vas eliminando. Y te quedas como monopolio cártel de una manera ilegal. El cártel es un monopolio ilegal. Eso es el cártel. Ese es el cártel. Y por eso es el nombre del título. El cártel está refiriendo a un monopolio ilegal de una dinámica de corrupción que tú estás diciendo es corrupción estructural. La corrupción en el gobierno de Evo Morales y Álvaro García y del MAS es un fenómeno estructural, no es espasmódico, no es aleatorio, no viene de a momento, es una trama que está enquistada en la dinámica estructural de la forma de gobernar y de hacer política. Eso Sí, es lo que señor. estás diciendo. ¿Por qué estás diciendo pero eso? Tiene ciertos hijitos. Tenemos que entender que la corrupción no es solamente ir y robarte 3 chicles o robarte algunos pesos de un banco y pare de contar. Está bien, eso es corrupción. Pero ¿cómo se manifiesta? Y en este libro he descrito esto en 6 fenómenos que hacen parte de este combo del cártel. Insisto con la noción de cártel. Cártel es quedarte, lo has dicho tú, como monopolio ilícito. Eliminas a todos los demás y te quedas. ¿Cuál es entonces, si tú quieres ser un cártel político, el primer requisito, Ricardo? El primer requisito es controlar el poder electoral. La única manera de perpetuarte para que todo lo demás funcione es
comenzar con lo que vendría a ser, entre comillas, la corrupción electoral. Vas a hacer lo que sea para quedarte. Entonces, lo primero que tienes que lograr y conseguir es garantizar la perpetuación del cártel. Para garantizar, ¿qué tienes que hacer? Judicializar la política, evidentemente, dar muchísima más pega a toda tu gente, ¿no? Incrementando el servicio público y los puestos para que tengas gente leal que vote por vos. Creando programas como el Evo Cumple. Definitivamente, truqueando o manipulando el curso de la política a través de un tribunal constitucional comprado. Es decir, son un montón de mecanismos para restar competitividad a la elección, ¿no? Tú sabes que una elección libre, democrática, implica una competencia entre dos que son básicamente simétricos en fuerza. Uno llegará en 10 segundos a los 100 metros y en otro en 10 y 1 segundo ganará, pero básicamente son simétricos. Aquí no, aquí hablamos de un competidor que intenta anular al resto de competidores. Va a mantener la competencia básicamente como una suerte de guiño de ojo a la gente. No somos dictaduras, si hay democracia, fíjense, hay elecciones. Pero te digo, en teoría política se ha demostrado que hay 88 países que tienen este sistema, este modelo democrático a medias, lo que se llama democracia híbrida. Es decir, que tienen elecciones, pero son elecciones medio trucadas. Entonces pasas de una democracia liberal a una democracia híbrida y de eso pasas a un sistema de autoritarismo competitivo, donde hay elecciones, pero son pues mañudas, ¿no? Son mañudas. Y después de eso pasas abiertamente a un gobierno autoritario. En todo caso, lo que estás diciendo, y esto me parece fundamental de remarcarse, parte del modelo de la corrupción en la actualidad boliviana, en la actualidad del gobierno del MAS, es que hay corrupción política. Sí, señor. Y la corrupción política es parte del fenómeno más amplio de la corrupción. Sí, señor. Económica, social, política que estás describiendo. La corrupción política implica la compra de voluntades, implica la compra de electorado, implica la generación de clientela política, implica la compra de voluntades en las instituciones para que las instituciones funcionen a tu favor. Excelente. La corrupción política... Bueno, parece que tú has escrito el texto, porque estás diciendo todos los fenómenos que ahorita voy a comentar. Exactamente, o sea, pero no lo he escrito el texto, pero no solo que hemos charlado antes sobre estos temas. Hay mucha inspiración en sino nuestras que charlas, claro. lo de la corrupción política es un fenómeno que debe ser destacado con mucha fuerza en la actualidad, acá en Bolivia. Excelente. Porque tendemos a pensar a la corrupción básicamente en el plano de la economía, pero no vemos el tema más amplio de la corrupción Tejido, moral. los tejidos que generan. Y la corrupción moral. La corrupción moral que se vincula con este fenómeno de corrupción política que lo estamos viendo día a día. Primer elemento de la corrupción política es esta transformación, intento de transformación del funcionariado del Estado, que va a tener que ser empujado a inscribirse como masa electoral del partido de gobierno. Es corrupción política el medrar, ¿no?, con el beneficio del control monopólico. Excelente. Del canal de televisión estatal. Sí, señor. Nunca en los años de democracia el canal de televisión estatal se había convertido en un instrumento únicamente funcional a los intereses y apetitos del gobierno. ¿Cómo es posible que funcione como un canal privado del MAS, el canal público? Estamos frente a un proceso de privatización de varios bienes públicos que se convierte en este fenómeno de corrupción política en bienes privados del MAS para el curso de sus apetitos políticos. Sí, señor. Día a día el canal estatal hace propaganda y propaganda y propaganda a favor del MAS y más propaganda a favor del MAS. Y fútbol. Y exactamente. Entonces, mira, el fenómeno de corrupción política es tan tenaz, es tan gigante, está ya en todas partes, que muy bien, o sea, yo creo que un aporte fundamental entonces de esta tu publicación es que nos estás obligando a pensar más allá y no solo sobre la corrupción política. Sí, señor.
es fundamental entonces. Déjame explicar el modelito teórico, porque básicamente las primeras 6 páginas son explicación del modelo teórico. Y para esto me baso en distintos textos, uno alucinante de Cambridge, que son los síndromes de la corrupción. Un politólogo brillante que realmente me ha fascinado. ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Síndromes de la corrupción se llama el texto, y el autor es Michael Johnston. ¿De dónde es? Inglés. Inglés, Cambridge. Es de Cambridge. Okay. Si quieres te lo presto, porque realmente es un lindo texto, ¿no? Pero explicando el modelo de la corrupción, hay ciertos elementos que vale la pena tenerlos en cuenta para poder después explayarnos a lo largo de los minutos que nos quedan en los casos mismos, ¿no? Y me comentes, porque yo sé que tú has iniciado o has intentado iniciar un juicio de responsabilidades por el Fondo Indígena. Eso es muy importante que lo comentes. Pero déjame comentar un poco el modelo que está en la primera parte del libro, en el primer capítulo, en la página 2. Este dibujito es clave. Nos muestra qué cosa. Primera cosa, que tienes, si quieres tener un modelo de corrupción sólido, tienes que tener garantía de perpetuación. No puede haber alternancia. Si hay alternancia, ya no puedes pues corromperte. No es casual, Ricardo, que los sistemas más corruptos del mundo son los más longevos. Suharto, por ejemplo, en Indonesia ha estado 30 años, ¿no? Somoza ha estado 14, 27, dependiendo, juntando a todos los hijos, ¿no? Llegas a eso. Incluso Fujimori, que en la escala, en el rating de cleptócratas, porque había un rating, hay un rating. Señores, ¿quién es el más ladrón, el presidente más ladrón del mundo en la historia? En primer lugar, Suharto. En el puesto 10, gracias a Dios, no podíamos quedar fuera como sudamericanos, por suerte, está Fujimori, con $600 millones con Montesinos, como parte de este régimen. Y obviamente Fujimori llegó a la tercera elección, 10 años constantes. Es decir, hay una relación proporcional entre no alternancia y corrupción, entre perpetuación y corrupción. ¿Por qué? Porque vas perfeccionando tu modelito. De hecho, por eso se... Sí, señor. El fenómeno democrático. Sí, pues, por eso las no revoluciones democráticas. Porque las monarquías eran gobiernos de intensa e inmensa corrupción. El monarca, Institucionalizada. durante toda su vida, era el eje de procesos de acumulación de riquezas y favores públicos, etc. La revolución democrática es justamente la respuesta a la corrupción que genera el largo plazo Lindo que lo poder comentas. político, ¿no? Entonces volvemos al término central mágico, que no había en las monarquías, que las comentas. Alternancia. Eso evita que se perpetúen y sigan haciendo negocios internos. Primera condición, entonces, es que es difícil lograrla, ojo, es perpetuarte en un sistema democrático. ¿Cómo puedes seguir siendo democrático y al mismo tiempo perpetuarte? ¿Cómo puedes? Es lo que está intentando el MAS, está intentando la cuadratura del círculo, ¿no? Está intentando meter un cuadrado en un círculo. Correcto. Es casi imposible en una democracia perpetuarte, a no ser que sea que te conviertas precisamente en un gobierno dictatorial, en un gobierno autoritario, que es a lo que estamos yendo. Primer requisito, entonces, del modelo de corrupción: perpetuación política, controlar las elecciones. Por eso yo digo, para los que se sorprenden con esta ley del MAS, a mí no sorprende en absoluto. La ley de organizaciones Por políticas. supuesto que no. Para mí ninguna ley, ni esta, ni las que van a venir respecto a un posible manipuleo electoral, en cualquier sentido, como por ejemplo con esta ley de organizaciones, o fraude electoral abierto, o constitución de una asamblea paralela. Todas estas son maniobras claras del primer elemento de este modelo. Sin embargo, una vez garantizada la perpetuidad, ¿cómo funciona el cártel? Entonces aquí tienes que tener garantías de funcionamiento. Y aquí he observado yo 4 fenómenos. El primero, el fenómeno era de la corrupción política, que te garantiza la perpetuidad. Después de eso, ¿quién te garantiza la liquidez fiscal? Perdón, pero primero entonces la corrupción política. Sí, Segundo, que esa te garantiza la perpetuidad, la preservación. Ahora, una vez que estás preservado, ya, excelente, ¿nos hemos garantizado quedarnos? Sí, bien. Ahora, ¿cómo funcionamos? Primera garantía de funcionamiento, el fenómeno de captura. Este fenómeno implica matrimonios incestuosos entre empresas privadas, generalmente transnacionales, y el Estado, ¿no? ¿Para qué? Para que funcione el cártel necesita liquidez, necesita repartir a su gente. Y obviamente los fenómenos de captura en estos matrimonios incestuosos implican: yo te doy una obra de $100 millones, pero tú me pasas un 3%, 3 millones para repartir a mis leales. Esto es difícil de comprobar, pero se lo ha comprobado. Con Camsés, el ejemplo paradigmático que está señalando en el libro, no es el único. volveremos a ese tema específico entonces, ¿no? La captura. Sí. Entraremos a comentar esto Bueno, específicamente. iremos uno por uno. No, pero primero veamos el modelo en su conjunto. Primero, corrupción política, Sí, señor. para perpetuarse en el poder. Sí. 2, captura, Para que tener es platita. la búsqueda de fondos para lograr la perpetuación Exacto. a través de
turbios arreglos entre Estado y empresa privada, entre empresas públicas y empresas privadas. Que ahorita doy más datos. Capitalismo de Estado, capitalismo privado, etcétera. Todo se mezcla para lograr fondos para el poder corrupto. Sí, señor. Y en tercer lugar, Tercer lugar, que es el fenómeno que llamo yo de matonaje. Este es sumamente importante porque con este, primero logras la garantía de perpetuación, en el segundo la garantía de que hay plata para que el cártel funcione, y el tercero es la garantía de que las instituciones que existen, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, estén sujetas a tu poder. ¿Cómo logras esto? Con el fenómeno de matonaje, que lo ha estudiado un politólogo que a mí me fascina, que se llama Diego Gambetta, en un texto fascinante que se llama La mafia siciliana, el negocio de la protección. ¿Qué implica ser mafioso? No significa andar tirando balazos a mansalva, no. Eso será un asesino a sueldo, no. Ser mafioso, que yo le considero aquí como matonaje, le cambio un poquito el nombre para que no se confunda, implica el negocio de la extorsión-protección. ¿Qué significa esto? Papá, ¿quieres ascender a general? Perfecto, pero reprimes cuando me da la gana. Empresario privado, ¿quieres ganar mucha plata? Perfecto, pero no haces política. Comunicador, ¿quieres que te dé mucha publicidad? Perfecto, pero te callas o hablas bien de Eva, ¿no? Este es el fenómeno de extorsión-protección. Que así funciona la mafia siciliana. No le dice, señora, usted vende hados, no quiere tener competencia. No, perfecto, voy a matar a toditos. para decirlo en sencillo, el gobierno corrompe a las cúpulas militares y policiales, les da dineros, Sí. les da beneficios extra para lograr la protección de ambos aparatos, la policía y el ejército, para continuar perpetuándote Poder en el judicial, poder. Y el Contralor, poder judicial, obviamente. poderes paraestatales, defensor del pueblo. Correcto. Todos funcionan bajo esta lógica de extorsión-protección. Muy bien. Como que incluso en entrevistas privadas que he hecho como 30, deliciosas, lamentablemente no se pueden publicar. Pero claro, te dicen, Héctor Arce no nos pide que seamos profesionales idóneos para entrar, por ejemplo, al Tribunal Constitucional. Nos pide que seamos leales. Punto. Vamos a volver al tema ya. Vamos a volver ahorita, es verdad. Entonces, Tercer fenómeno. Primero, O diré cuarto fenómeno. primero, corrupción política. Sí, señor. Segundo, fundamental, ¿no? El segundo era El quibo, la plata, ¿no? Exacto. El dulce del asunto para que se aceite la maquinaria. y tercero, el matonaje. El matonaje. Para tener controlado todo y tener controlados a los opositores muy bravucones. ¿Y el cuarto? El cuarto es el fenómeno de clientelismo propiamente. Tenemos captura, tenemos matonaje y tenemos clientelismo. El clientelismo consiste en tener a la gente en las calles si así lo necesita el gobierno. No, señores, yo les doy todo, cocaleros les doy todo, pero ustedes son mi ejército privado. ¿Están de acuerdo? Perfecto. ¿No es cierto? Cooperativistas les doy todo, pero ahorita entramos a eso. Pero el clientelismo es el más fácil de entender porque es bastante... Claro, les doy un estadio, ¿no? Así es. Gigantesco, ultra lujoso en Villa Tunari. Que ahorita ¿no? hablamos de eso. Sí. Y entonces, en base a ese estadio, ustedes, los de mi clientela política, me salen a la calle como clientela para defenderme a ultranza. Excelente. Y en Villa Tunari, bueno, hay 8.000 personas alrededor y el estadio es para 25.000 No, personas. pues es un chiste. Pero ahorita vamos a llegar a los casos. Pero vamos a llegar a los casos. Entonces tenemos ya garantía electoral, tenemos garantía fiscal de platita, tenemos garantía institucional para que funcione y tenemos garantía política propiamente con los guerreros. Falta una cuarta, que es la garantía familiar, que mi familia esté bien, mis amigos estén bien, mis compadres estén bien, mis comilitones estén bien. Entonces ahí entramos al fenómeno de la dinastización o clanificación, que lo llaman. Y aquí hay un politólogo que me encanta, son dos hermanos argentinos gringos que apellidan Bo. Okay. Un apellido más raro, que te dicen que en general los sistemas que se perpetúan tienden a ser dinásticos. Okay. Hay más filiación familiar o de amigos en sistemas con más años. Entonces dice, si cumple 5 años, casi no hay familia metida en los negocios públicos. Si son 10 años, hay mucha familia. Y si son 15 años, sí se dan procesos de dinastización. Se llama así el texto de estos Bo, la dinastía política. Muy bien. Entonces tienes ya 5 que has cubierto. Sí, y he que cubierto estás el modelo. abriendo. Y hay un sexto, vas a ver. ¿Cuál es el sexto? El sexto es, si la garantía electoral era el escenario de entrada para que funcione el cártel, hay un escenario de cierre, que es el copamiento del Estado de Derecho para mantener la impunidad. Si uno te daba la perpetuidad, el último te da la impunidad y se cierra el círculo perfecto. Es un modelo entonces. Comienza copando a la democracia y termina copando al Estado de Derecho, y en la panza tienes el copamiento del funcionamiento, insisto, de las empresas públicas,
de los actores institucionales, de los actores sociales o las sociedades que vos vas creando a tu medida, y finalmente de los familiares, amigos y todos los militantes que están copados con puestos, emolumentos. Hay un séptimo más, pero después lo comento, que es más bien el fenómeno excepcional, antisistémico. Porque si este es el sistema, hay un mecanismo antisistémico que lo llamo gangsterismo, que es cuando un ladrón como Santos Ramírez se dedica a robar para él, para crear su propio cártel. Él quiere ser el siguiente presidente, entonces tiene que tener su propio dinero. Paradójicamente, esos son los casos que más suenan. ¿Por qué? ¿Y por qué suena? Porque son los mismos militantes del MAS que los denuncian, porque son potencialmente peligrosos para el modelo de cártel. Muy bien. Está dado el modelo, son 6 elementos sistémicos y un séptimo elemento antisistémico. Sí, señor. Y hemos hablado mínimamente sobre la corrupción política. Sí. Primer componente del modelo que de entrada. estás planteando. Pero vayamos al tema de captura. Vamos. Y, como lo has dicho, ¿no? Lo que sucede es que el gobierno que busca perpetuarse y lo va a lograr por la vía de la corrupción política de las instituciones, los individuos, las masas, las gentes y las personas e instituciones, el gobierno que busca perpetuarse vía la corrupción política va a aceitar los mecanismos de corrupción política por la vía de captura de fondos, sí, de captura de dineros, por la vía de la corrupción tal cual se la conoce más en términos periodísticos. El hecho de que se adjudican proyectos a empresas que pagan sus diezmos, Sí, señor. a empresas que pagan dineros corruptos a los que dan los permisos para las empresas. Y entonces aquí tenemos en el actual gobierno, ¿no?, un fenómeno amplísimo y sin límites ya de una corrupción gigantesca en términos de captura de fondos por parte del Estado en su relacionamiento con las empresas. Vayamos viendo algunos casos. Vayamos viendo casos, pero antes voy a dar un par de datos generales. Los casos que he estudiado en todo caso son CAMSE, que es el más clásico, que todo el mundo lo conoce, Gabriela Zapata, Misikuni, como tercer ejemplo, que he podido, ¿no es cierto?, entender, digamos, a detalle. Las barcazas chinas, como tercer ejemplo. Y el cuarto ejemplo, el ejemplo de OAS, con lo de Tibnis. Esos son los que tengo datos y que he podido analizar, que se repite más o menos el mismo patrón de lo que es el fenómeno de la captura. Pero es interesante ver los datos de Marco Antonio Gandarillas del CEDIP, que nos muestra, fíjate, la tendencia ascendente de las grandes inversiones. Al gobierno le conviene tener grandes obras, porque obviamente no tiene que relacionarse con muchas personas para sacar esta comisión ilegal, este diezmo, este quinciño del que hablamos. El razonamiento es bien simple. Mejor hagamos grandes obras con empresas extranjeras lo más alejadas posibles, o incluso no son empresas extranjeras. La hipótesis que estamos sosteniendo cada vez más es que te agarras, por decirte, un par de chinos que están vendiendo aquí comida china en la esquina a las 6 de agosto y les dices, che, ¿no quieres ser gerentes de una empresa? Vamos a crear una empresa. Porque da la casualidad que todas estas no están registradas como chinas, están registradas como empresas bolivianas. No, entonces te estás creando cortinas de humo para poder lucrar de una manera ilegal, ágilmente. Pero a lo que voy, fíjate la tendencia que visualiza Marco Antonio Gandarillas. El 2015 él nos dice, el 30% de la inversión pública estaba concentrada en 40 obras. Eso quiere decir 1.600 millones de dólares en 40 obras, con un promedio de 70 millones de dólares por obra. El 2016, esto ya cambia. Y es más, es decir, concentras un tercio de la inversión pública solamente en 30 obras, con un promedio, si antes era el promedio de 70, sube a 85 por obra. Si vas entonces ejecutando más obras, ¿no es cierto?, copando mucho más la torta del presupuesto público de los bolivianos para tener que negociar, digámoslo así, con menos empresarios y poder lucrar además con más cantidad, dada la cantidad precisamente de obras de magnitudes enormes que se están implementando. Este dato no es casual, este dato es realmente llamativo. Insisto con el dato, un tercio de la inversión pública de los bolivianos, 2.500 millones de dólares. Todo lo que implicó la capitalización, todo lo que implicó, ¿no es cierto?, en 30 obras con las cuales puedes negociar. Es decir, si uno hace cálculos siendo un poquito malicioso, Rolando Morales dice que de 30.000 millones de dólares que ha utilizado el gobierno, 20.000 más, básicamente 2/3, se han desperdiciado en obras de este tipo, ¿no?, como teleférico, como todas estas obras magnánimas de gigantismo arquitectónico, ¿no?, de monumentalismo, de cemento. Todas estas obras, ahora quieren hacer el tren eléctrico, además en Santa Cruz o en Cochabamba, todas estas obras
tienen pues un sentido de ser. Este sentido de ser de facilitar el negocio de la captura, ¿no? Con empresas, ojo, insisto, lo menos bolivianas posibles. Te conviene que sean extranjeras, te conviene, porque no te van a deschapar el día de mañana. Son chinitos que van a desaparecer en lo más turbio de los barrios de Shanghái seguramente, y listo, no te acusan. En todo caso, es evidente que aquí estamos frente a la necesidad de una rendición de cuentas con relación del gasto público gigantesco. Sí. Y una rendición de cuentas con relación a la cantidad de contratos mal habidos que se han dado, ¿no? Y contratos que han terminado no solo con construcción de obras faraónicas, sino faraónicas inútiles, faraónicas sin mayor uso, sí, ¿no? De enorme ineficiencia, y por el otro lado con un factor de insolencia simbólica gigantesca. Pero además, lo que quería terminar, porque es todo perfecto lo que dices, pero falta el dato que quería dar. No he terminado la idea. Con 27.000 millones, de los cuales, según incluso Mario Galindo, 2/3, 18.000 millones, habrían ido a estas obras suntuarias. Si tú, estamos siendo maliciosos, si tú le sacas el 3% a estos 18.000 millones o 20.000 millones de obras suntuarias, te quedan 600 millones de dólares de comisiones. Obviamente que esto es muy alegre de decir, porque puede ser una comisión de 10%, otra de 1, otra de 3, pero digamos en promedio 600 millones es lo que ha fluido por abajo, de manera ilegal. Es lo que está constituyendo los nuevos ricos, que son esta burguesía azul que denuncia constantemente Amalia Pando, Andrés Gómez. Es una burguesía azul. ¿Dónde han ido esos 600 millones de dólares? Quisiera saber yo. ¿A paraísos fiscales? ¿Están bajo su colchón? Pero aquí, digamos que no sean 600, que sean 100, 200. Está clarísimo lo que tú estás diciendo. Una vez que termine este gobierno, necesitamos una auditoría integral de estos negocios que se han venido haciendo. El más descarado es efectivamente CAMSE, 500 millones de dólares manejados en 7 empresas. Exactamente. O perdón, en una empresa con 7 contratos. 7 contratos. Manejados además de la manera más alegre. Aquí está el gran problema, que ni siquiera era con plata china, era con plata boliviana 6 de esos 7 contratos. En Misicuni igual, hacen una movida votando, expulsando a la empresa italiana, diciendo que no ha cumplido. La empresa italiana lo único que quería era que se aumente un poquito el presupuesto porque encontraron fallas geológicas, encontraron cosas técnicas que yo no sé explicar, pero que implicaban mayores costos. No les dieron. Eliminaron a la empresa italiana, ¿para qué? ¿Para contratar a quién? Adivina, a CAMSE. ¿No? Sí, y a CAMSE sí le dieron ese aumento que vino pidiendo la empresa italiana 2 años, que no le dieron nunca. No, arréglese con esa plata, arréglese con esa plata. A la empresa china le dieron inmediatamente, con sobreprecios. O, por ejemplo, el caso de OAS, ¿no? Le dieron la obra Potosí-Tarija, por dar un ejemplo, podríamos hablar de la del Tibnis, Potosí-Tarija a Queiroz Galbao, por 180 millones de dólares. Queiroz Galbao la dejó, no pudo completar, y se la pasaron a OAS. Y OAS la terminó haciendo por 338 millones de dólares, con un sobreprecio de casi el 100%. Uno dice, ¿por qué? ¿De dónde? Y además, ¿quién controla todo esto? Obviamente, estos nexos incestuosos con empresas públicas extranjeras o empresas privadas extranjeras son la clave de lo que puede hacer el asitiamiento del modelo. Sin esto no funciona el modelo. Este es el dulce del modelo, estos grandes negocios. Ahora, lo vertiginoso y lo terrible en esta situación es que no estamos terminando de hacer alguna investigación respecto de esta multiplicidad de casos de corrupción, que ya empiezan a emergir otros casos de altísima preocupación. Acaban de entregar un edificio gigantesco para propósitos de UNASUR, ¿no? Cuando ya UNASUR no existe. Así es. ¿Cuánto ha costado esa obra? ¿Cuánto de corrupción ha habido en esa obra? ¿Cuánto ha sido el dinero que ha ido a bolsillos de funcionarios? Es un gran ejemplo ese, ¿no? Ese es o sea, de hecho, no estamos terminando de investigar lo de CAMSE, no estamos terminando de empezar a investigar a fondo lo de OAS, que ya tenemos otros casos para que nos expliquen. Ese caso de UNASUR, de ese edificio de UNASUR, que se ha entregado ayer, ¿no? Ya sale ya no hay un escándalo mayor porque no hay UNASUR. ¿Cuánto ha valido? ¿60 millones de dólares? Alrededor de 60 millones de dólares. Es lo que decía Raúl Peñaranda. Es decir, un laboratorio de investigación científico nos valdría 5 millones, nos daba para 12 laboratorios. Exacto. No hay uno solo. Este gobierno no ha puesto nada de ciencia, pero tiene UNASUR que ya no existe. Exacto. Y además, ¿no?
reforzando el modelo de corrupción, el componente de corrupción política del modelo que tú has descrito al inicio, Evo Morales, pero sin la menor vergüenza, reitero, acaba de decir que ofrece semejante infraestructura para que hagan reuniones las organizaciones políticas que él controla, los CONALCAM, las CESUTV, les ofrece para que hagan reuniones allá y dice que esa infraestructura la ofrece como si él fuera el dueño de esto para que las promociones hagan sus fiestas de promoción. Oye, pero ¿qué clase de individuos cree que existen en Bolivia este señor Morales? ¿Qué clase de personas cree que somos los bolivianos? Pero ¿cómo es posible que insulte nuestra inteligencia como lo hace? Que además nos espete con tanta insolencia en la cara semejante despropósito y despilfarro que es el de hacer una mega infraestructura para un organismo que no existe ya. ¿Y para salón de baile? ¿Pero qué tienes tú contra el baile? Los muchachos van a estar felices. No, seguro. La juventud boliviana va a bailar. Seguramente. Ese es el fenómeno de la corrupción política. Así es. La corrupción política pasa por pagarle enorme cantidad de dinero a grupos folclóricos que después andan diciendo que Evo es un dios porque les paga miles de dólares para sus conciertos. Es decir, este fenómeno de la captura de recursos como base de la corrupción que el periodismo trabaja todos los días, ¿no?, está tan vinculado a la corrupción política, como tú lo has planteado en el modelo que expones, que es estremecedor. Claro. Y acaba de, además, hace un par de días, Evo Morales entregar una gigantesca infraestructura deportiva en Cochabamba, en Villa Tunari, un gigantesco estadio, el más sofisticado de Bolivia, en un lugar donde no va a haber gente, con una sofisticación que anuncia corrupción. Pero déjame decir algo de eso. Sí. Porque he grabado un video en mi propia página Facebook. Tú sabes, viendo los artículos y análisis de Licky Andersen, ¿tú sabes dónde están las familias más pobres de los bolivianos? Las familias más pobres, los hogares más pobres de los bolivianos están 14.000 familias. Hay 500.000 familias en pobreza extrema. Hay 2.800.000 familias en Bolivia. 18% son en pobreza extrema. 500.000 significa eso. De esas 500.000, 14.000 están en el Alto, pero el Alto ocupa el segundo lugar en familias más pobres. El tercer lugar, Cochabamba. En cuarto lugar, con 9.000 familias, Santa Cruz, porque hay mucha gente migrante. Pero no te estoy diciendo el primer puesto. En el primer puesto de las familias más pobres está Villa Tunari, con 15.000 familias. De los 78.000 habitantes que son, casi todos son pobres. 7 de cada 10 son pobres. 4 de cada 10 mujeres dan a luz, vaya a saber dónde, no dan en postas sanitarias ni en hospitales. Es decir, es un municipio donde reina la pobreza. Lo está diciendo Licky Andersen, no un opositor, no un cipayo del imperialismo, no un agente de la CIA, una doctora en economía. Y el señor Evo Morales, está haciendo con Villa Tunari lo que ha hecho con el país durante 12 años. Es decir, grandilocuencia, simbología monumental gigantesca, a costa de quitarle la posibilidad a una mujer de que tenga un parto en un hospital, a costa de que esa gente tenga electricidad, a costa de que esa gente tenga agua, porque no tienen. Los datos son tremendamente estremecedores en Villa Tunari, y el caballero hace un estadio en el municipio posiblemente con más cantidad de hogares pobres de Bolivia. ¿Qué más te lo está diciendo esto? Que Evo Morales no trabaja para los cocaleros. Cuando uno habla de los cocaleros en general, está cometiendo un error. Trabaja para roscas de cocaleros, para oligarquías cocaleras. En general, los cocaleros y la gran masa de cocaleros viven mal, no viven bien. Es decir, tienen indicadores sociales que están, digamos, entre los últimos en el marco de lo que son las categorías de pobreza en Bolivia. Esto es alarmante. En todo caso, el año 2018 va a pasar como parte de la historia de este gobierno como el año de los 3 grandes engendros de mega obra que ha sorprendido a toda la población. El Palacio de Evo Morales con el helipuerto encima para el helicóptero de Evo Morales. La sala de lectura. Y sus saunas, ¿no? Y todo lo que sabemos ya de esa tremenda
construcción de un pseudomodernismo del tipo Miami, del tipo Nueva York. O sea, es una copia tan grande de las edificaciones del neoliberalismo mundial, que es el símbolo de cómo Evo Morales se ha convertido en el gobierno neoliberal de la época. Esta nueva derecha construye mega edificios con el modelo arquitectónico del neoliberalismo. 2 estadios de fútbol que muestra hasta dónde, ¿no?, la mega obra del fútbol mundial y todos esos grandes negociados que hemos conocido en el Mundial del Brasil, en el Mundial de Putin en Rusia, está ahora presente como un insulto a la pobreza de Villa Tunari. Es lo que ha sido de sur, además, ¿no? Y por el otro lado, exactamente, y por el otro lado está este edificio de UNASUR. O sea, el 2018, ¿no?, nos entregan... Y el del Banco de la Unión también se inauguró. ¿No? Exactamente. Que suman entre todos los edificios $120 millones, ¿no? Exactamente. Entonces... Y nos queda el Palacio del Legislativo que se inaugura este año, según tengo entendido. O sea que te has quedado corto con tus 3. Este 2018 es la... Puede que salga... quintupleta. 5 más o 6 más, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que como proceso de simbolización de estos 10 años hasta ahora y lo que va a venir como el próximo año, estamos frente a una exposición de paranoísmo arquitectónico, ¿no?, tan profundo, tan grave, tan serio, que con todo este espectáculo de obras también, ¿no?, propendemos a dejar de lado los otros casos de corrupción en el marco del fenómeno de captura. ¿Por qué? Porque se requiere, el poder político requiere perpetuarse. Para perpetuarse va a llevar adelante procesos de corrupción política. Para llevar adelante procesos de corrupción política necesita recursos. Y para optar por recursos deja intocadas salvajes inversiones de gigantismo empresarial minero. Tú sabes que yo he estado denunciando de modo permanente el hecho de que Evo Morales y Álvaro García, en lugar de ajustar cuentas a los impuestos que paga la mina San Cristóbal en el Salar de Uyuni, en lugar de ver lo que implica esta gigante empresa minera que se está llevando miles de millones de dólares de nuestro país en lo que va del año, la minera San Cristóbal, ¿no?, más bien aparece como la minera de soporte del gobierno de Evo Morales y Álvaro García, al punto de que propagandista de los beneficios de esta transnacional es don Álvaro García, que viene reiterando que esta sí que es una gran inversión. Lo sabemos, lo has dicho tú al remarcar el caso, en tu estudio, el caso de CAMSE. El capital asiático acá está siendo el principal eje de inversión transnacional en el modelo, ¿no?, es el nuevo de corrupción del gobierno de Evo Morales. Entonces, se ha sustituido el viejo andamiaje de transnacionales de raíz norteamericana, canadiense, estadounidense y en parte europea, con un andamiaje que tiene que ver con el capital asiático. Sí, señor. Japón, China, Corea están siendo, ¿no?, los principales escuderos de la mega corrupción en el gobierno, mega corrupto políticamente, de mega captura de fondos del gobierno del MAS. Entonces, lo has sintetizado bien. Pero porque realmente elementos. ahorita este abordaje chino es brutal, ¿no? Es decir, nuestra balanza de bolivianos es dramática. Son $4.000 millones que nos tenemos que conseguir todos los años para comprar productos chinos, ¿no?, productos industrializados, y nosotros les exportamos máximo por 1.000 millones. ¿Qué cosa? Materias primas. Les entregamos materias primas, les entregamos recursos naturales y nos entregan bienes manufacturados. Esa es la vieja lógica que criticaba Eduardo Galeano cuando decía: nosotros, ¿no es cierto?, nos destrozamos los pulmones en las minas para darles a ustedes la posibilidad de hacer sus latitas de Coca-Cola. Ustedes nos entregan latas de Coca-Cola, nosotros el mineral. No será la lógica dicha de una manera muy poética, hasta cursi y lacrimógena, pero hemos repetido ese modelo, ¿no es cierto?, de
Chinos, para ustedes nuestros recursos naturales. Pasen, por favor, sírvanse. Exactamente. Sírvanse e inunden nuestros mercados. Y no les pedimos nada, ni siquiera exigencias laborales. Aquí el régimen al calor de los contratos chinos es casi esclavista. Pero no me quiero quedar, en todo caso, con el primer fenómeno. Quisiera ir al segundo fenómeno, solamente por citar un par de ejemplos que no quiero dejar en el tintero. En el fenómeno del matonaje... Perdón, pero para que los que están escuchando vuelvan al modelo al básico, redil, ¿no? Corrupción política, captura de recursos. Sí. Y luego matonaje. Pero has referido otros elementos más donde está la dinastización, etcétera. Sí, el clientelismo. Y entonces la dinamización. está claro que en este programa nos hemos quedado cortos porque hemos avanzado mitad de la problemática y queda la segunda mitad de la problemática. Yo te voy a plantear que hagamos un nuevo programa para seguir avanzando en este análisis de la corrupción que tu libro está presentando, porque es fundamental Me parece que fascinante. los Pero nos queda todavía unos 7 radioescuchas, etcétera, ¿no? Nos vayan entendiendo en toda la dinámica que implica Que sean esto. dos. Pero ahora vayamos Que sean dos entonces episodios. al cuarto elemento, que tiene que ver con el matonaje vinculado a Tercero. con el tercero, que es el matonaje y la ¿Qué ejemplos he tomado? Ahí los ejemplos que he tomado en el matonaje es la creación de una red de extorsión. Es decir, en el Ministerio de Gobierno, enquistada una red de extorsión. El ejemplo más dramático y más patético ha sido del arrocero Ostreicher, el judío, ¿no? Cultivador de arroz, un empresario privado, que finalmente lo han acusado de generar ganancias ilícitas. Y la forma en la que lo cual lo han extorsionado es abiertísima. O nos da cierta cantidad de plata o te pudres en la cárcel, así de simple. Vamos a vender tu arroz además, ¿no? Es una lógica muy clara. Te extorsionamos hasta el final mientras tú no cumplas. Te protegemos si cumples. Pare de contar. Ese es el primer ejemplo que no voy a dar en detalle. Prefiero que la gente baje el texto y lo lea. Solamente doy algunos atisbos. El segundo ejemplo es de Jimmy Turri y el canal ATV, ¿no? Que esto es extorsión-protección. Te doy toda la publicidad. Es más, en el caso de Turri no les han dado toda la protección. Les han dado el canal. Se los han regalado, ¿no es cierto? Me gustaría leer esto, por ejemplo, ¿no es cierto? Investbol tenía el siguiente reporte de acciones en 2006. Jaime Turri, 160 acciones por un valor de 16.000 bolivianos. 66% de las acciones. Marcelo Hurtado, 50 acciones por un valor de 5.000 bolivianos. 20% de las acciones. Y Luis Alberto Nemtala con un valor de 3.200 bolivianos. Y una participación del 13%. En ese periodo, 2006-2014, Turri incrementó su participación a 31. ¿No es cierto? 42 millones de bolivianos. O sea, de una inversión de 16.000 bolivianos, 2.000 dolarcitos, pasó a 6 millones de dólares. De 2.000 dólares pasó a 6 millones de dólares. Seguido de Marcelo Hurtado, con 17,71, y Nemtala con 17 millones, ¿no es cierto? 17 millones. Y Nemtala, quien había invertido 3.200 bolivianos, o sea, 400 dólares, pasó a 1 millón y pico de dólares. Es decir, solamente estoy dando algunos datos, los ejemplos están ahí, la gente podrá, ¿no es cierto?, meterse más a detalle, pero aquí uno dice, ¿y cómo? Y además es un pago a cuentas, porque el canal ATV les va a ir pagando en función a que reciba publicidad del Estado. En otra investigación que hacía yo con Diego Masi, un pequeño ensayito que va a ser publicado ahora en un libro que estoy sacando sobre 30 ensayos, muestro que ATV, con un rating de 1,6% de la población, recibe casi el 30% de la publicidad. Es decir, reclutando solamente 1,6%, 2 de cada 100 personas que ven tele en Bolivia, recibe el 30% de la publicidad, entre el 28 al 33% según el año. ¿Cómo te explicas todo esto? Entonces aquí claramente es papá Jimmy, por eso Jimmy es seguramente más vergonzoso de todos los periodistas de nuestra historia, ¿no? Es absoluta consecuencia y sumisión al gobierno, porque está recibiendo muchísima plata. Esto tiene que ser investigado. Es el segundo caso y el tercero, el más importante de estos casos, el de la empresa de construcción del ejército. Y les han terminado quitando lo que es el megacentro. Pero eso lo podrá saber la gente, lo podremos ver contigo después. Estos son los ejemplos, es el que menos me ha tomado ejemplos. El que más ejemplos tengo claramente es el de clientelismo, ¿no? Correcto. Que tengo ejemplos desde Quipus, el fondo indígena, que por supuesto es más importante, el aeropuerto de Chimoré, aquí hay más cantidad de ejemplos, es más fácil explayarse. Obviamente los pagos de pasajes han gastado casi 400 millones de dólares en pasajes 2011-2015, los funcionarios de gobierno. Por ejemplo, para que vayan 60 bravos revolucionarios de los movimientos sociales a Panamá o a Perú a respaldar al comandante Maduro, 60 viajeros, imagínate vos eso. En viáticos solamente hemos gastado 1.200 millones
de bolivianos, solo en viáticos, 800 millones de bolivianos en pasajes. Es unas cifras astronómicas que uno se pone a llorar y dice, ¿por qué? Pago de lealtades. Es parte del modelo. Entonces, con eso cumpliríamos clientelismo, bueno, he hablado del matonaje, y finalmente la clanificación. La clanificación, los ejemplos que tengo, estoy yendo muy rápido, la dinastización, que es la Caja Nacional de Salud, ahí están los datos, pero la Caja Nacional de Salud maneja 5.000 millones de dólares. Y tienen, es decir, la ministra Heredia, una buena persona, creo yo, criticaba el 2006 diciendo que el instituto, la Caja Nacional de Salud, está repleta de clanes que se reparten las pegas, se reparten los contratos. 2007, no hicieron nada los del gobierno sabiendo que esto sucedía. EMAPA como ejemplo 2, Lamia, lo del avión que se ha caído como ejemplo 3, eso realmente es clanificación. Son los acuerdos internos entre amigotes, básicamente, que han terminado haciendo caer un avión y hacer morir gente. Es el tercer ejemplo. El cuarto es BOA. Esto es un clan, ¿no es cierto? El presidente, vicepresidente Álvaro García Linera, que le da el contrato a quién, a la esposa de su hermano. Dios mío, no se ha investigado más de esto, pero es un caso patético. Esto en cualquier parte del mundo hubiera implicado una renuncia. Si tu hermana manejando la empresa monopólica del gobierno en aeronavegación, es por supuesto tremendamente duro. Entel, equipos de Entel, simplemente te menciono que tienen un pequeño clan, que son exministros, como por ejemplo Delgadillo, como por ejemplo el mismo Coca, que son parte del directorio. Sesionan entre 4 a 6 veces por mes y por cada reunión de 1 hora reciben $900. Sí. $900, Ricardo. O sea, tienes un sueldo de $2.500 a $3.000 por 6 sesiones al mes que te implican 6 horas de charloteo con tus amiguitos. Ese es un clan de Entel. Es decir, esta clanificación termina siendo pues algo absolutamente certero. Y cada uno de los líderes, llámese un Héctor Arce, llámese un David Choquehuanca, van generando sus propios clanes internos y subclanes. Es una ramificación constante. Se quieren quedar en el poder porque han clanificado el sector público. No, y de hecho, todo esto explica de por qué no van a reconocer, no quieren reconocer, se niegan a reconocer el voto del referendo del 21 de febrero. Así es. Un voto que le ha dicho a Evo Morales, no queremos que sigas gobernando, no queremos que sigas repostulando, no queremos tu reelección, parala, porque cada día que pasa, cada día que te prolongas en el poder, Evo Morales, ¿no?, la corrupción se agiganta. Sí, señor. Cada día, cada mes que estás gobernando, hay más casos de corrupción en la estructura de tu gobierno. Se hace más perfecto. Se amplifica el hecho, ¿no?, se ramifica hacia otras áreas. Y entonces se cumple el viejo adagio de que el poder, cuanto más dura, más corrompe. Me encanta. Y entonces estamos frente, ¿no?, a un gobierno que sabe que la rendición de cuentas va a mostrar tal hondura de vicios que la situación legal de todos estos personajes va a ser sumamente cruda en el futuro. Así es. Y entonces, claro, ¿no?, no quieren dejar el gobierno, no quieren reconocer nuestro voto. Solo déjame concluir una cosa, porque me voy, te vas a quedar 2 minutos cerrando. Pueden bajar este libro, queríamos presentarlo, pero con la ley de organizaciones políticas todo nuestro calendario de presentaciones de libros ha quedado un poco trunco por obvias razones de priorización de políticas, pero se lo pueden bajar de la página Facebook de la Fundación Pasos Canqui o llamarme al teléfono 706-12862. Muy bien, en todo caso yo sugiero, Diego, que presenten el libro, ¿no?, y se hará una invitación seguramente pública, porque creo que es un aporte de primera mano. ¿Lo podrías comentar? Te invito aquí frente a toda la gente. Encantadísimo, por supuesto. Te lo dejo sí, entonces, por supuesto. Por supuesto que sí. Aparte de esa presentación, creo que es necesario que hagamos un otro programa más para ver unos otros aspectos que detalles. Concluyamos con más calma. Hemos visto Me muy encanta. de pasada. Tenemos que profundizar, hay que trabajar mejor los casos. Además, creo que es importante reanunciar que vamos a persistir con la noción de juicio de responsabilidades a Evo Morales por la tremenda corrupción en el fondo indígena.
Pero por supuesto todos estos otros casos que los investigadores están mostrando nos lleva a un mega juicio de responsabilidades para tratar la mega corrupción en este gobierno. Entonces hay que volver a plantear ese tema básico de responsabilidad en nuestro país. Es que no puede ser que esto quede sin ajuste de cuentas. Sí, señor. Y tenemos que ver entonces cómo la corrupción está articulando tantos hechos en nuestro país que nos lleva a explicarnos el porqué de la perpetuación y dos, por el otro lado, nos lleva a explicar los fenómenos económico-políticos del tremendo daño ambiental que este gobierno está ocasionando. Eso lo vemos al siguiente, porque eso es la consecuencia final de este modelo, ¿no? Exactamente. Es como que lo ha sacado Eduardo Gudinas en un libro que se llama Extractivismo y Corrupción. Hay una correlación entre estos modelos brutales de agresión al medio ambiente y la corrupción. Claro, sea de derecha o de izquierda. Imagínate que estamos frente a un gobierno que quiere con 7.000 millones de dólares hacer una represa en el Chepete y Bala para convertir al río Beni en un río infestado de metilmercurio, un río que va a terminar envenenando. Te vas a lucir el siguiente jueves con eso. Yo tengo que ir al aeropuerto. Mano querido, te agradezco mucho. Un saludo cordial a la gente que nos está viendo. Yo me quedo acá. Y nos comprometemos a estar juntos, ¿verdad? Por supuesto que para una segunda fase de. Por supuesto que sí. Yo agradecido más bien por la oportunidad de poder sentar esta reflexión imprescindible, creo, para Bolivia en este momento, ¿no? Mil gracias, querido Ricardo. En todo caso, como les iba diciendo, es fundamental ver también cómo el fenómeno de la corrupción se liga estructuralmente con unos otros fenómenos que son de preocupación para todos los bolivianos. La relación entre corrupción y daño al medio ambiente es una problemática que debe ser también estudiada, reflexionada, referida, etc. Y debemos entonces, ¿no?, continuar con esta dinámica de programas, anunciando que en las próximas semanas vamos a volver a tener a Pablo Solón, vamos a invitar a Cecilia Requena para que trabajemos la relación entre corrupción y medio ambiente, entre perpetuación del poder y daño al medio ambiente. En todo caso, seguiremos con libertad luchando por nuestros derechos. Esto ha sido Lucha Libre. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.